El día de hoy entonces nos acompaña nuestro coordinador Carlos Mario, Karen, que es nuestra asesora académica, Evis es nuestra auxiliar administrativa y mi persona Stephanie Valderrama como auxiliar académica. El día de hoy tenemos entonces programadas dos charlas que son TAE y anticoncepción en situaciones especiales. Vamos a iniciar hoy con TAE a cargo del doctor Hernán Arturo Cortés Yepes. Él es médico y cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en obstetricia y ginecología de la Universidad de Antioquia. También es especialista en medicina fetal de la Universidad de Barcelona y Hospital Clínic y especialista en medicina materno-fetal de la Universidad del Rosario de Bogotá. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Me dice si puedo ya compartir la presentación. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, profe. profe, podemos empezar. Excelente. Te voy a dar aquí compartir. Si yo miro. Profe, mientras vas compartiendo, voy explicando un poquitico la dinámica a los participantes. Ten en cuenta Ok, que se les envió un caso clínico que el profesor nos compartió para resolverlo. Listo, esa es como la introducción para resolver las inquietudes que tengan respecto al tema del día de hoy. Tener en cuenta que todas las preguntas que se realicen por el chat, la compañera asesora académica y la auxiliar académica las van a estar recogiendo y entregándoselas al profe en el transcurso de la charla en los momentos que el profesor nos indique como tengan alguna pregunta. Pero también pueden levantar la mano y pueden activar el micrófono para realizar la pregunta al docente. En caso tal de que lleguemos a las 6:45 y hemos finalizado el tema, todas las preguntas que tengamos, los vamos a hacer un filtro, listo. Si nosotros con el personal asesor académico resolverlas, le estaremos dando respuesta a través del correo electrónico o el foro de educación, sino en el transcurso de la otra semana, el profesor cuando tenga un espacio le preguntamos, profe, ¿qué podemos resolver acá? ¿Cómo le respondemos? ¿O cuál artículo nos recomienda para el estudiante? Serían como esos puntos, profe, para los estudiantes. ok, listo. Ya están compartiendo páginas, ¿sí se está viendo? Sí, profe. Sí, ahí se está viendo. Está Ok, proyectando. bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar entonces. Este tema es un tema pues que siempre es largo y hoy es un día como especial pues por lo del partido. Voy a intentar ser breve, pues me disculpan que vaya un poco rápido, pero si alguna cosa me dice. Voy a empezar con un caso clínico, ustedes ya lo conocen, vamos a pasar rápidamente. Este es un caso pues real de una mujer de 31 años en su segundo embarazo. Ella vive en un área rural del municipio de Antioquia, del departamento de Antioquia. En el embarazo pasado había tenido preeclampsia y solamente estaba en manejo con micronutrientes. Ya vamos a hablar un poco de esto. Esta señora consultó el mes pasado por estos síntomas, la encontraron con la presión elevada y en ese momento en el hospital pues, de primer nivel iniciaron manejo con nifedipina a las dosis que aparecen ahí, sulfato de magnesio, dexametasona porque no tenían betametasona y esta señora la remiten al hospital de tercer nivel. En el hospital del tercer nivel llegó el mismo día, esta señora estaba con cefalea, sin ningún otro síntoma, tenía esa presión arterial que están viendo ahí, 140/100, no olvidar que ya estaba bajo efecto de la nifedipina, le encontraron esa alta y le solicitan laboratorios. Los laboratorios son estos, unas pectas de 140.000 y unas transaminasas, como pueden ver aquí, de 334.000, 334 y una ST de 195. Ellos continúan la nifedipina, esta dosis, le continúan el magnesio y le aplican las dosis restantes pues, de dexametasona. En ese momento la señora la reinterrogan, vuelven a preguntarle por los síntomas y la señora decía que además tenía un prurito generalizado de hace varios días de evolución. Sospechan pues vamos aquí un poquito, están sospechando una colestasis y le solicitan los ácidos biliares y le inician de una vez este medicamento de hidroxicina para mejorar los síntomas. La señora evoluciona hasta este día, hasta el 1 de agosto, con las presiones en estos valores que ustedes ven, las sistólicas entre 128 y 114, y las diastólicas entre 86 y 64, bajo efectos de los medicamentos. Le hacen una ecografía donde encuentran un bebé muy bajo de peso, una restricción de crecimiento tipo 1, hacen una relación de proteinuria-creatinuria que es negativa, menor de 0.3,
y le solicitan estos otros exámenes, unos factores angiogénicos, podemos hablar un poco de eso más adelante, y unos exámenes de control. La proteinuria que le solicitaron también es negativa, la relación, como pueden ver, está altamente positiva, unos ácidos biliares positivos y las transaminasas tienen un ligero descenso. Ellos mencionan en ese momento que ante la mejoría clínica y el descenso en las transaminasas y por el riesgo de prematuridad, van a hacer un staff con los especialistas en medicina materno-fetal y solicitar laboratorios de control. Esta señora al día siguiente está con cefalea y escotomas, una presión de 140/100, las transaminasas nuevamente se van a elevar, sospechan un HELP y como tiene un cuello no favorable, la programan para cesárea. Nace ese mismo día un bebé de 1900 gramos con un Apgar afortunadamente muy bueno, de 9,9, una buena evolución materna y neonatal, y le dan de alta el 5 de agosto. La señora no deseaba tubectomía ni ningún otro método de planificación. Bueno, voy a pedir disculpas 2 segundos y vamos a empezar entonces con el tema. Qué pena, regreso. Muy bien. De una vez, pero quiero comentarles, no tengo ningún conflicto de interés. Las imágenes que van a realizar son realizadas con inteligencia artificial, no las saqué pues de ningún sitio. Y lo que hago aquí lo hago pues como parte de mi labor como profesor de la universidad. Empecemos, siempre me gusta empezar con esta diapositiva porque nos vamos volviendo insensibles ante esta enfermedad. Y no olviden que la preeclampsia sigue siendo la principal causa de muerte materna directa en los países en desarrollo como el nuestro. Estas referencias están un poco viejas, pero es para mostrarles cómo en Colombia, en el 2022, fue la principal causa de muerte materna, con un 24% de esas muertes. Y en Antioquia para el 2021 también fue la principal causa de muerte materna. Casi la mitad de las muertes se debió a preeclampsia. Entonces esto lo muestro, es para que ustedes no olviden que la preeclampsia sigue siendo una enfermedad grave que causa muerte materna. Muy bien. Empecemos con la clasificación. Vamos a hablar pues, de todos los trastornos hipertensivos. Aunque hay varias clasificaciones como esta que se presenta acá, digamos que la que más utilizamos es la clasificación de hipertensión crónica. Es la señora pues que antes de la semana 20 ya sabíamos que tenía hipertensión. La hipertensión gestacional, que es la que se presenta luego de la semana 20, con una presión mayor a 140/90, pero que no tiene compromiso órgano blanco, generalmente no tiene proteinuria. La preeclampsia, cuando es lo mismo pero presenta proteinuria, o cualquier otro pues compromiso de órgano blanco, y definimos preeclampsia sobreagregada como esta señora hipertensa crónica que luego en la semana 20 nos desarrolla una preeclampsia. Vamos a intentar hacer un breve recorrido por toda esta clasificación. Ya les mencionaba, hay varias formas pues, de hacer el diagnóstico. Una es esta, que es la clásica, cuando hablamos de una presión mayor a 140/90, en 2 ocasiones separadas de 4 a 6 horas. No olviden ese punto. Luego de la semana 20 de gestación y asociado a un compromiso órgano blanco. No necesariamente tiene que ser proteinuria. Generalmente es proteinuria, pero también puede ser trombocitopenia, aumento de transaminasas o cualquier otra complicación. O sea, tengo una señora con estas presiones y cualquier complicación, ya hago diagnóstico de preeclampsia si la proteinuria sea negativa. En el Hospital Clínic de Barcelona también hacen esta clasificación, pero ellos le adicionan la presencia de alteraciones en la relación de los factores angiogénicos, y si es mayor de 38 como punto de corte, también nos sirve para hacer diagnóstico tanto de preeclampsia como de preeclampsia sobreagregada. En general, cuando tenemos una preeclampsia no severa, ahora vamos a hablar de los criterios de severidad, estas señoras deben hacerse un seguimiento clínico, laboratorios unas 2 veces por semana, ecografía cada 2 semanas y el Doppler semanal en caso de restricción de crecimiento y monitoreo del niño pues, diario. Digamos que el seguimiento es variable, depende de la condición clínica de esta señora, pero aquí quiero hacer énfasis sobre todo en esta parte, y es el manejo ambulatorio. Recuerden que la preeclampsia, así sea no severa, es una enfermedad grave, y no todas las señoras pueden recibir manejo ambulatorio. Para poder hacer manejo ambulatorio debo cumplir con estos criterios, que esa señora tenga fácil acceso a los servicios de salud. Una cosa tan sencilla es como, por ejemplo, si la señora vive sola y tiene otro hijo,
En caso de algún problema, esa señora tiene posibilidad de dejar a su hijo con alguien y acceder rápido al servicio de salud. Por ejemplo, que tenga acceso a visita domiciliaria por parte del médico o enfermeras, un programa pues, para vigilarla, atención telefónica 24 horas y que tenga cosas como un medio de transporte para poder llegar al hospital. Entonces, no siempre se cumplen estas condiciones en nuestro medio, para que tengan eso presente en caso de hacer manejo ambulatorio de la preeclampsia no severa. ¿En qué consiste el tratamiento? Pues principalmente en el uso de esteroides. Recuerden que estas señales en cualquier momento se nos pueden complicar. Desde menos de 34 semanas se recomienda tenerse con la duración con el esteroide de la dosis que conocen. Uso de antihipertensivos, en esto un ligero cambio. Hasta hace algunos años se mencionaba que solamente vamos a dar antihipertensivo en señales con presiones por encima de 160 a 110, pero varios estudios han demostrado que dar antihipertensivos mejora el resultado perinatal. Entonces, actualmente estamos recomendando el uso de antihipertensivos, generalmente nifedipina, y ahí les muestro en esa gráfica cuál es la meta. La meta es mantener más o menos unas diastólicas alrededor de 85 milímetros de mercurio, entre 81 y 85 milímetros de mercurio. Si está menor, suspender antihipertensivo o no ponerlo, y si está más alta, pues ponerlo o aumentar la dosis. El sulfato de magnesio en preeclampsia no severa generalmente no se utiliza, solamente se recomienda por algunos autores en el periparto. Como esta señora va a estar sometida pues, al estrés del trabajo de parto y al dolor, se aconseja que inicie el trabajo de parto por ahí en 4 o 5 centímetros de dilatación, se inicie sulfato de magnesio y se deje 12 a 24 horas postparto. Recuerden que esta señora se termina en la semana 37, así la señora esté muy estable. No tiene ningún sentido una señora con preeclampsia llevarla por encima de las 37 semanas. Como les decía, hay unos criterios de preeclampsia severa. Los criterios son los que están viendo ahí. Una presión arterial igual o mayor a 160 a 110. En este caso también les recuerdo, debe ser en 2 ocasiones, separadas de al menos 15 minutos. No vamos a esperar 4 a 6 horas, sino 15 minutos por el hecho pues, de que es una presión muy elevada. Que tenga síntomas premonitorios o síntomas de irritación cortical, ustedes los conocen, cefalea, tinnitus, epigastralgia, acúfenos, etc. Una trombocitopenia menor de 100.000, compromiso hepático con las transaminasas elevadas al doble después de lo esperado, una falla renal que se define como una creatinina mayor a 1,1 o la presencia de oliguria o cualquier complicación, llámese eclampsia, gel, edema, etc. La COG también mete en esa clasificación en oligoamios y se requiere un solo criterio para definirse como severa. Estos son los criterios de severidad. Siempre que se presente ante una paciente una preeclampsia severa, por cualquiera de esos criterios que acabamos de mencionar, uno debe definir, ¿es para manejo expectante o no es para manejo expectante? Voy a empezar con este último, el de las 34 semanas. Si la señora tiene más de 34 semanas, no justifica hacer manejo expectante. O sea, no vamos a esperarse dosis de esteroides ni nada parecido. Esa señora la vamos a desembarazar. Obviamente vamos a hacer examen, la vamos a estabilizar, pero nuestro plan con esta señora es desembarazarla lo más rápido posible. Igual si esta señora tiene menos de 24 semanas. Si tiene menos de 24 semanas, la probabilidad de que ese niño alcance la viabilidad es casi que nula. Entonces, por eso a las señoras con menos de 24 semanas les vamos a explicar, señora, cuando se maneja expectante, lo máximo que logramos es una semana. Por eso no vas a llegar a la viabilidad y en ese lapso de tiempo, porque es un riesgo muy alto de morir, y les vamos a aconsejar la terminación del embarazo. ¿Cuándo más no se hace manejo expectante? Si yo tengo una señora con antihipertensivos y tengo 2 antihipertensivos a dosis plena y no logro estabilizar a esa señora se le debe terminar el embarazo. Igual ocurre con los premonitorios. Si los premonitorios no mejoran con el sulfato de magnesio, a esa señora también se le debe terminar el embarazo. Si hay trombocitopenia, compromiso hepático, falla renal o cualquier complicación. En resumidas cuentas, las únicas candidatas a manejo expectante son las que son severas por hipertensión o premonitorios, siempre y cuando se le controle y no estén en este rango de edad gestacional. Es importante que tengan esto en cuenta porque uno debe seleccionar muy bien las pacientes que son candidatas a manejo expectante. Si la señora es candidata a manejo expectante, ¿en qué consiste ese manejo? Pues en esteroides. El objetivo del manejo expectante siempre es por el bebé, porque obviamente para la mamá es mejor desembarazarla lo más rápido posible, pero entonces el objetivo es mejorar el pronóstico del bebé con el uso de esteroides. Los antihipertensivos se van a usar de manera igual. Ya más adelante vamos a ver el manejo pues, de la crisis hipertensiva, pero se usan antihipertensivos, sulfato de magnesio obviamente en esas señoras y vigilancia clínica y paraclínica.
Estas señoras se deben manejar siempre en un tercer nivel, por el riesgo de complicaciones y lo que puedan requerir. Importante pues el sulfato de magnesio que se usa para prevenir la eclampsia. La dosis que se aplica en bolos de 4 a 6 gramos de manejo pues inicial, y vamos a continuar un mantenimiento de 1 gramo por hora. En general 1 gramo es suficiente. Dejamos la dosis de 2 gramos para cuando la señora ya presentado eclampsia. No olviden hacer vigilancia de la toxicidad del magnesio. Generalmente la vigilancia es clínica. Vamos a vigilar diuresis, reflejos osteotendinosos y disminución de la frecuencia respiratoria. En caso de que esta señora esté en un paro respiratorio, pues obviamente está intoxicada, suspendemos el sulfato, ponemos líquidos, intubamos y obviamente vamos a poner el antídoto, que es el gluconato de calcio. Si lo que vemos solamente es una disminución, por ejemplo, de los reflujos osteotendinosos, vamos a pedir niveles de magnesio y dependiendo de los valores que presenten, vamos a actuar. Otra cosa importantísima, las señoras con preeclampsia severa, así estén estables, se terminan en la semana 34, no se deja pasar de la semana 34 porque la probabilidad de que se complique es mucho más alta al beneficio que puede lograr un bebé por encima de las 34 semanas, inclusive si no ha recibido maduración. Eso debe quedar claro. Como les mencionaba, en el manejo de la crisis hipertensiva, cuando la presión está por encima de estos valores en 2 ocasiones, generalmente se recomienda primero iniciar el magnesio, porque el magnesio ocasionalmente en algunas mujeres, el bolo sobre todo, produce un efecto vasodilatador. Y estas señoras pueden tener episodios de disminución de la presión, inclusive de hipotensión. Entonces es mejor iniciar con el magnesio, ver cómo responden al bolo, y si la señora no baja la presión o vuelve y se le sube, empezamos con el antihipertensivo. Los medicamentos a utilizar son estos: la nifedipina, a las dosis que aparecen aquí, 10 a 20 miligramos, cada 20 a 30 minutos por 4 a 6 dosis. Idealmente, si lo tienen la betalol, la dosis que se recomiendan es de 20. Hay varios esquemas. Generalmente el que usamos es 20. Si no mejora a los 15-20 minutos, 40. Si no mejora, 40. Si no mejora, 80 y 80, sin pasar de 300 miligramos. En general, las señoras no necesitan tantas dosis. Lo que uno generalmente ve es que cualquiera de estos medicamentos con una dosis es suficiente para lograr las metas. La ergalacina es un buen medicamento, solo que es muy difícil de conseguir, pero en caso de tenerlo es una buena opción pues para el manejo de las señoras con crisis hipertensiva. Importante esto, ¿cuál es la meta? La meta que queremos al manejar a estas señoras en crisis es bajar la presión arterial media un 20%, no más de ahí. O, de otra manera, mantener unas presiones más o menos alrededor de 140-90, de unas sistólicas entre 150 y 130 y unas diastólicas entre 100 y 80. ¿Por qué no disminuimos más la presión? Porque si la disminuimos más, vamos a disminuir el flujo placentario con los riesgos que esto tiene pues, para el bienestar del bebé. Entonces no debemos bajar la presión más de esto. ¿Cuál es el objetivo de bajar esta presión? Pues la principal es evitar la muerte de estas señoras. ¿Y de qué se mueren estas señoras? De hemorragia cerebral, lo que llamamos pues LSD. Entonces, no dejarla tan alta, no bajarla tanta con parca y hipoxia, ni dejarla tan alta porque la señora sangre. Importantísimo recordar, el antihipertensivo no evita la eclampsia, ni me alarga el periodo de latencia, no. El antihipertensivo, su objetivo principal es evitar la hemorragia, que les insisto, pues es muy importante porque es la principal causa de muerte por preeclampsia. Una vez logramos ese objetivo, mantener esa presión alrededor de 140-90, vamos a seguir dándole a esa señora un tratamiento de mantenimiento. Generalmente lo hacemos con la nifedipina de larga duración, generalmente 30 miligramos cada 12 horas. Miren que para el manejo de ataque usamos la de acción rápida, pero ya para el mantenimiento podemos usar una nifedipina de larga duración. Esto es en general, de manera pues muy resumida, el manejo de la preeclampsia severa y el manejo de la crisis hipertensiva. Voy a hablar algo de la hipertensión crónica, no me voy a detener mucho en esto. Cuando yo tengo una señora que se embaraza y es hipertensa crónica de antes, esa señora tiene pues estos riesgos, principalmente la teratogenicidad por los medicamentos que toma, el riesgo de preeclampsia, de restricción de crecimiento y también de abrupción. Voy a hablar un poco de cada uno. Antes de hablar de eso, discúlpeme, el manejo de estas señoras también es antihipertensivos. Se sugiere y hay evidencia pues que esas señoras manejar la hipertensión no severa disminuye y mejora los desenlaces compuestos que dominaron ellos. Se hace menos preeclampsia severa, estas señoras tienen menos riesgo de parto prematuro, entre otras cosas. Entonces se justifica manejar esas señoras con preeclampsia no severa. ¿Cuáles son las metas? Pues ya las mencioné ahorita.
unas diastólicas alrededor de 85 o mejor de esta manera, entre 120/80 y 140/90. Por encima de 140/90 aumentamos la dosis o ponemos antihipertensivo, por debajo de 120/80 disminuimos o suspendemos. El medicamento que más utilizamos es la metildopa. Recuerden que en el embarazo, generalmente en el primer trimestre, las mujeres muchas pueden bajarles la presión por los cambios fisiológicos. Entonces, si esa señora en el primer trimestre se está controlando con una dosis menor a 1 gramo al día, es probablemente efecto placebo. Estas señoras, la dosis mínima efectiva es de 1 gramo al día. Están usando dosis más bajitas, probablemente lo puedan suspender y vigilar a la señora. También existe la posibilidad de manejarlas con nifedipina o con aventanol oral, pero en nuestro medio no se consigue la aventanol oral. Este es el manejo de la hipertensión crónica. Disculpen, me voy a prender la luz. Les mencionaba que para disminuir los riesgos de teratogenicidad, los medicamentos que usamos son los anteriores que les mencioné. No debemos usar ni ECA, ni beta-bloqueadores, ni diuréticos. Los aconsejados son estos, metildopa y nifedipina en nuestro medio, que son los que tenemos. Muy bien. El otro riesgo que les mencionaba es el riesgo de preeclampsia. En general, en la población normal o en la población pues, general, el riesgo de preeclampsia es de un 2 a un 8%, es la prevalencia. Si usted tiene hipertensión, ese riesgo se triplica, o sea, ese riesgo es del 10 al 30%. Entonces, en estas señoras vamos a hacer varias cosas. La primera, iniciar prevención. ¿Con qué se hace la prevención? Miren, con aspirina. 150 miligramos cada noche, se deben tomar idealmente en la noche. O sea, lo que se recomienda es que la señora, si tiene la pastillita de 100, uno le demande 60 al mes para que parta 1,5, se tome 1,5 y botes otra media. Entonces ya coge 2 y lo mismo. Lo otro que se aconseja para disminuir el riesgo de preeclampsia, muy importante, hay suficiente evidencia, es ejercicio. El ejercicio se ha demostrado que también disminuye el riesgo de preeclampsia. Muy bien, tomamos esto con la señora, tenemos hipertensión crónica, le vamos a empezar aspirina en esa época y le vamos a mandar a hacer ejercicio. Segundo, el antihipertensivo ya lo mencionamos. Y tercero, estas señoras se deben hacer un enfoque inicial. ¿Cuál es ese enfoque inicial? Pedir una proteinuria. Porque recuerden que el diagnóstico de preeclampsia sobreagregada es la señora que se descontrola y nos hace una proteinuria de nuevo. Si no sabemos cómo están las proteínas inicialmente, no sabemos si la proteinuria es anterior o vieja. Entonces, de entrada, en primer trimestre, le pido una proteinuria, le hago un fondo de ojo y le realizo o un ecocardio o al menos un electrocardiograma para tener como de base esa señora cómo está. Recuerden que para hacer el diagnóstico de preeclampsia sobreagregada, debo tener una presión que se me descontrola o una presión que se sube más del 20%, con presencia de proteinuria vieja que no tenía o cualquier compromiso de otro órgano blanco, o afortunadamente ya contamos con esta posibilidad, y esa es la relación de factores angiogénicos, y si es mayor de 38 ya no hablamos de preeclampsia sobreagregada. Esta señora, este es su principal riesgo, así las vamos a evaluar inicialmente. Esta es la prevención y hacemos el diagnóstico así de esta manera de preeclampsia sobreagregada. En cuanto al riesgo de restricción de crecimiento, lo mismo, la aspirina pues también juega un papel en la prevención, pero muy importante. En general, estas señoras hipertensas crónicas, estoy haciendo el seguimiento, le vamos a hacer una ecografía cada 2 a 3 semanas a partir de la semana 28 para evaluar si están haciendo restricción de crecimiento o no. En general, de la población general, con medirle pues, la altura tenía suficiente, con una hipertensa crónica, aparte pues, de lo que acabamos de mencionar, vamos a hacerle un seguimiento ecográfico. Ya si la señora presenta restricción, pues el manejo va a depender del grado de restricción que tenga. Y por último, el riesgo de abrupción. La abrupción, pues, es uno de los principales factores de riesgo, ser hipertensa crónica. Importante en esto, que no hay forma pues, de evitarlo mucho, aparte de un buen control prenatal, es darle signos de alarma a la señora. Explicarle a esa señora que en caso de un dolor fuerte, en caso de sangrado oscuro, consulte rápidamente urgencias. Y otra cosa que yo les recomiendo es que estas hipertensas crónicas las envíen a terminación a un segundo o tercer nivel. O sea, si la niña está en un pueblo, recomiendo que se vaya a un sitio en caso de que presente una abrupción, van a ser una cesárea. En las señoras con hipertensión crónica controladas, que están muy bien controladas, que no hacen preeclampsia, se aconseja terminar entre la semana 38 y 39. O sea, si ya pasa pues de la semana 39, necesitamos a terminar las hipertensas crónicas controladas. Voy a hablar también de este tema, que no es muy común, pero es importante, la hipertensión gestacional. La hipertensión gestacional ya lo mencionamos,
Es la señora con 140-90 en 2 ocasiones, separadas de 4 a 6 horas, luego la semana 20, pero que no tiene proteinuria o que no tiene ninguna otra lesión de órgano blanco y que esta relación es menor de 38. Entonces, estas señoras, muchas de estas señoras van a procesar luego a preeclampsia, entonces es importante pues estar atento con esas señoras, una vigilancia que puede ser ambulatoria, evitar pues esa progresión a preeclampsia que existe, y por eso mismo estas señoras, por eso mismo que se aconseja terminar en semana 37. Digamos que es casi igual al manejo de la preeclampsia moderada, solo que la diferencia es que esta señora sí se puede manejar pues de manera ambulatoria, con una vigilancia clínica pues estrecha. Por último, ya lo había mencionado también la preeclampsia sobreagregada. La preeclampsia sobreagregada es la señora que es hipertensa crónica y que luego la semana 20 hace preeclampsia. Es una señora que tiene una presión arterial controlada y un 20% se me aumenta. Esa señora puede ser o que se aumentó la presión porque aumentó el trimestre del embarazo, acuérdense que después de la semana 20 pueden tener un aumento en la presión, o porque estás de una preeclampsia sobreagregada. ¿Cómo me doy cuenta? Porque me hace una proteinuria que no tenía, o porque esta relación me da mayor de 38. ¿Cuándo se termina esta señora? Dependiendo de la clasificación. Si es una preeclampsia severa, a la 34, y si es no severa, a la semana 37. Esto me parece también a mí muy importante, y es la predicción y la previsión de la preeclampsia. Miren que la señora del caso clínico era que ha tenido preeclampsia previamente, o sea que entrada ya sabemos que tiene un riesgo muy alto. Entonces digamos que actualmente hay varias guías, la que recomienda la de la COG y la de la NICE. Esta es muy similar pues, a la que recomienda la guía colombiana, y es que hagamos predicción por factores de riesgo. O sea, si la señora tuvo antecedente de preeclampsia en el embarazo pasado, si tiene enfermedad renal, enfermedad autoinmune, diabetes o es hipertensa crónica, y aquí algunos ponen embarazo múltiple también acá. De esos señores se consideran de alto riesgo de preeclampsia y es candidata a recibir aspirina. Si la señora tiene otros factores de riesgo, llamémoslos menores, como ser gestante, mayor de 40 años, un índice de masa corporal mayor de 35, historia familiar, raza negra, con 2 valores de esos también se considera candidata para el uso de aspirina. Como pueden ver, pues esta es una recomendación muy generalizada, es la que recomienda pues la guía colombiana, pero hay algunos autores como los de la Fetal Medicine Foundation que intentan hacer como una predicción más específica, o sea, el riesgo vivo. Ustedes entenderán que muchas PRIMI no van a calificar para preeclampsia, teniendo el riesgo de preeclampsia, entonces ellos buscan hacer una predicción individualizada. ¿Cómo se hace eso? Con la historia clínica, lo mismo, antecedentes, historia familiar, le toman la presión arterial media, se le hace un Doppler en arterias uterinas, todo esto se hace en el primer trimestre, se le mide el factor de crecimiento placentario y la proteína plasmática asociada al embarazo. Todos esos datos se meten en estas tablas que son de uso gratis pues, en internet, o que se puede hacer pues, en la ecografía del primer trimestre, se le ponen todos estos datos y esto me evalúa el riesgo. La ventaja de eso es que tienes un riesgo individualizado, el riesgo de cada persona. Y los estudios han demostrado que cuando usted usa este método de predicción, pues primero que todo mejora la sensibilidad y tiene menos falsos positivos, hay menos señoras que van a tratar sin necesidad. Entonces, aunque la guía actualmente tiene hacerlo de esta manera, tiene una mejor sensibilidad para la predicción. Esta es la última diapositiva, pero antes de eso, para decirles, esta señora, si usted considera que es de alto riesgo, consideramos alto riesgo, un riesgo por encima de 1 en 100, se benefician, vuelvo y les digo, del inicio de aspirina y de ejercicio y de un buen control prenatal. Esto es lo que tenía para hoy. Me perdonan pues que lo haya hecho tan rápido, pues es un tema muy extenso y quería dejarles pues como tiempo para que hagamos preguntas. Entonces, aquí estoy escuchando los que preguntas tienen. Me perdonan. Qué pena, no leí lo del viento. No sé si tengan alguna duda, quieren que les repita algo que no les quedó claro. Yo quisiera, no sé, devolverme a la historia clínica de esta señora. Me parece interesante porque miren que eso pasó en un tercer nivel. Recuerden que los criterios que se requieren para hacer diagnóstico de preeclampsia severa
es uno solo, no se requieren varios criterios. Esta señora llegó con cefalea. Ya le voy a responder a Juan Camilo, entonces quiero hacerles énfasis en esta parte, discúlpenme. Si la señora llegó con un criterio que fue solamente cefalea, eso es suficiente para hacer diagnóstico de preeclampsia severa. Esa señora ya tenía más de 34 semanas. Lo que pasa es que se enredaron con la sospecha de la colestasis, pero no tenía ningún sentido una señora con preeclampsia severa dejarle ganancia más de 34 semanas. En cuanto al criterio que me dice el doctor Juan Camilo, lo que el Clínic de Barcelona hace una diferencia. Lo que ellos quieren decir que si me llega a mí una señora con más de 37 semanas que no es hipertensa crónica, o sea que ya descarté que no es hipertensa crónica, y llega con 160, 110, y esa señora yo la clasifico es como preeclampsia severa. Si, así no tenga proteinuria, etcétera, etcétera. Esa señora obviamente debe tener dos valores por encima de 160, 110 separado de 15 minutos. Ese es el diagnóstico, pues como que ellos aconsejan hacer de una vez diagnóstico de preeclampsia severa si tiene la presión de esta manera. La segunda pregunta es cómo definir la vía del parto en las pacientes con preeclampsia severa. Pues eso depende de varias cosas. Lo primero es de la urgencia para desembarazar a la señora. Si esta señora es severa, por ejemplo, por una eclampsia, por los factores que les mencioné ahora que no permitían el manejo expectante, en general usted tiene 12 horas para desembarazar a esa señora. Ejemplo, tengo una mujer que convulsionó, tiene 30 semanas, es una primi, tiene un cuello largo y cerrado. Esta señora probablemente va a tocar hacerle una cesárea porque en 12 horas no va a lograr que ese bebé nazca. Al contrario, si tengo el afán, pero es una multi de más de 34 semanas, con un cuello abierto, probablemente esa señora con oxitocina me va a permitir un parto vaginal. O sea que no es tanto pues como que todas tengan que hacer cesárea, depende de las condiciones. O por ejemplo, si la señora está estable y la desembarazar porque lleva a las 34 y está estable esa señora, yo puedo darle la maduración, misoprostol inclusive, y dejar pues que tenga su bebé. Eso depende más de la urgencia de desembarazarla y las condiciones obstétricas. Me hacen otra pregunta. En hipertensión crónica, ¿se deben repetir los paraclínicos de preeclampsia? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque no hay una respuesta simple. En general, lo que se aconseja es que usted pues sí, que le haga una vigilancia pues paraclínica a esa señora, pero en general usted debe pedir exámenes cuando se nota que esa señora se me está descompensando. O sea, tengo una señora hipertensa crónica, que la tengo con sus medicamentos, llamemos metildopa 1 gramo al día. Si ella tiene su presión controlada, probablemente esa señora va a estar bien, pero de todos modos sí se aconseja, por algunos expertos, porque no hay mucha evidencia, que al menos usted cada mes o cada 2 o 4 semanas le repita los exámenes. Si usted en algún momento de la vigilancia nota que tiene síntomas, que la presión se está descontrolando, inmediatamente le pide exámenes de control. Entonces no hay una respuesta única, eso más o menos se va guiando pues por lo que ustedes vayan viendo, pero sí, la idea es hacerle controles, sobre todo, sí, se me descontrola la presión. Aquí hay más preguntas. Bueno, el doctor me pregunta, esta la veo difícil, que si hay alguna otra línea farmacológica si no cuento con navetalol, ni nifedipina, ni hidralazina. Pues yo siempre he pensado que uno debe tener ciertos medicamentos en urgencias, entre ellos está la nifedipina. La nifedipina, yo sé la dificultad de conseguirla de 10 miligramos porque es no post, pero usted pudieran pues tener como un stock de nifedipina. La nifedipina de 30 sí se consigue fácilmente, pero en caso de que no tenga nada de eso, él me responde, metildopa, sí. Si solamente tengo metildopa, ese sería el tipo de manejo que se le puede dar. Recuerde que estas señoras también se les puede dar nitroprusiato de sodio, sin pasar pues del nitroprusiato, sin pasar de 48 horas de uso, o nitroglicerina. Sin embargo, serían como segundas opciones. Pero lo que el doctor me pregunta, si no tengo nada más en metildopa, pues me toca darle metildopa, o clonidina, o algún otro medicamento. Pero los ideales, los que se estudiaron, fueron nifedipina, labetalol y hidralazina. Eso es lo ideal. Aquí tengo otra pregunta. Bueno, me pregunta el doctor que si yo tengo una señora con hipertensión crónica o con preeclampsia y le hago una relación de factores angiogénicos y me da mayor de 38, ¿en qué cambia la conducta? ¿En qué la cambia? Si la señora es hipertensa crónica y la más de 38, ya la clasifico como preeclampsia sobreagregada. ¿Y en qué me cambia eso? Que va a desembarazar no a las 38, 39, sino a las 37 y que la vigilancia va a ser más estricta.
Y si la señora tiene hipertensión, no es hipertensa, y tiene una hipertensión, y esos factores me dan mayores de 38, la diferencia entre hipertensión gestacional y preeclampsia. ¿En qué me diferencia eso? Pues en el tipo de manejo que le voy a hacer, porque la hipertensión gestacional pues tiene un curso, digamos, un poco menos severo que el de la preeclampsia, pero es principalmente para hacer el diagnóstico. Pero el diagnóstico sí me cambia de cierta forma pues el manejo de las señoras. Me preguntan, sí, la doctora me preguntó que la obesidad se tiene en cuenta para inicio del ASA, sí. Yo no sé si lo mencioné, ahí sí estaba, un índice de masa corporal por encima de 35. Otras guías hablan de por encima de 40, pero en general se considera un factor de riesgo leve, o sea, secundario. O sea, debe tener dos factores para empezarlo. Por ejemplo, obesidad raza negra, obesidad primi, esa señora sí es indicación de darle aspirina, pero debe cumplir dos criterios cuando el factor es solamente la obesidad. Ok, aquí hay otra pregunta, me dice, si en pacientes con antecedente de hipertensión previa a su embarazo se realiza conciliación medicamentosa de alguna de las opciones de nifedipina y demás, inmediatamente se confirma el embarazo. Sí, sí. La idea es, bueno, yo pues por no extenderme, pero digamos que la señora es hipertensa crónica y toma captopril y llega y me consulta mi embarazo. Muchas señoras inclusive han suspendido el medicamento porque les da miedo tomarlo antes de llegar donde uno. Entonces, si ustedes ven que esa señora en primer trimestre está con su presión normal, 110/70, menos de 120/80, esa señora se puede continuar sin medicamento. Eso es en casos ocasionales. Si la señora está con presiones altas o manejada dosis muy altas de medicamento, inmediatamente yo le debo cambiar el medicamento. ¿Cuál es el medicamento que más usamos en hipertensión crónica? Metildopa. El que más se usa en otras guías es el labetalol oral, pero como nosotros no contamos con él, usamos metildopa. La segunda opción, aparte de la metildopa, sería nifedipina, pero digamos que va en ese orden. Generalmente la pasamos a metildopa y si tiene intolerancia o donde va muy bien con la metildopa, la pasaríamos a nifedipina. Pues la respuesta es sí. En primer trimestre, si está tomando un medicamento de esos que no debe tomar, se le debe suspender inmediatamente y pues, dejarla sin medicamento si no requiere o cambiar la metildopa, que es lo que generalmente hacemos. No sé, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? En este caso que les presenté lo traje por dos motivos. El primero, porque la gente se confundió viendo esas transaminasas elevadas con unos factores, pues pensando en colestasis hepática, en la colestasis intrahepática, pero no se le quitaba la preeclampsia severa. Vuelvo y les digo porque tenía síntomas premonitorios que son suficientes para el diagnóstico de preeclampsia severa. Segundo, se tranquilizaron porque la presión estaba normal, pues, o estable. Recuerden que uno no deja de ser preeclampsia severa, así los exámenes salgan normales o la presión se controle. Entonces, señala lo que está es estable. O sea, el hecho de que le hayan dado nifedipina, el hecho de que le hayan dado magnesio, hizo que esas presiones se controlaran, pero no deja de ser preeclampsia severa. Que a veces pasa eso, las señoras la remiten de un primer nivel con diagnóstico de preeclampsia severa, el médico hace muy bien las cosas, le pone su antihipertensivo, le pone el magnesio, y llega al tercer nivel compensada, y la bajan de riesgo, ya no la llaman severa, sino no severa, y eso no se puede hacer. Si se catalogó severa, se queda severa. Y aquí también aproveché el caso para mostrarles los valores que les mostraba de los factores angiogénicos que nos ayudan para hacer diagnóstico diferencial. Con esos factores angiogénicos tan elevados, teníamos muy claro que esa señora tenía una preeclampsia severa. Entonces me parece pues importante y por eso quise traerles este caso a colación, que inclusive en tercer nivel pues se presta para confusiones. Afortunadamente pues la señora evolucionó muy bien. La doctora Luisa me hace una pregunta. Ella me pregunta que si la señora es hipertensa crónica y se quiere embarazar, que si se le deben cambiar los antihipertensivos. En general, lo que se aconseja es que cuando la señora note la primera ausencia de menstruación, consulte y se haga la prueba de embarazo para que cambie el medicamento. Digamos que en esta etapa, pues antes de la implantación, el riesgo de que le pase algo con el medicamento es muy bajo. Entonces, en general, no se hace previamente como con otros medicamentos. ¿No? Esa señora se espera que tenga su atraso y una vez tenga su atraso, se le aconseja hacerse su prueba y si la positiva, cambia el medicamento. Tengo otra pregunta. En preeclampsia posparto, se sigue. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. El doctor me pregunta, algunas mujeres en el posparto se supone que se van a aliviar
pero algunas se ponen muy hipertensas por la distribución de flujo, etcétera, etcétera. Entonces, en estos casos ya podemos usar cualquier otro medicamento. En general, estos medicamentos no están contraindicados en la lactancia y usted ya puede usar medicamentos más potentes. Ya puede usar IECA, ya puede usar ARA2, inclusive puede usar diuréticos para ayudar pues como a disminuir ese volumen plasmático, prazosina, clonidina, lo que necesite. Pero la respuesta es que sí se pueden cambiar los ARA2 y los IECAs porque no tienen riesgo con la lactancia. Y además de eso, pues que son más efectivos. Uno usa metildopa y usa nifedipina porque están en embarazo para proteger el bebé. Pues ya en el posparto no hay bebé para proteger, o sea que sí se puede hacer. Otra pregunta. El doctor me pregunta que si después de la semana 16 hay beneficio con aspirina. Mi respuesta enfática es no. No. Algunos dicen que hay algún beneficio de pronto, pero lo que hay en los estudios es que en realidad no justifica después de la semana 16. Si lo que está queriendo es prevenir preeclampsia, si ese es el objetivo, por encima de la semana 16 ya no tiene utilidad la aspirina, desafortunadamente. Por eso es muy importante captar estas señales del primer trimestre, evaluarle sus factores de riesgo, como en el caso de esta señora, por ejemplo, que haya tenido preeclampsia y no le dieron aspirina. Esa señora se hubiera beneficiado de haber empezado aspirina antes de la semana 16. Inclusive, pues les cuento que la aspirina se puede empezar desde la semana 8. No antes de la 8, porque antes de la 8 se asocia con abortos, y después de la 16, porque lo que acabo de decir, el efecto ya es, se disminuye el efecto. Generalmente uno lo empieza a las 12, es porque en ese momento se hace la ecografía de tamizaje y uno ve pues como que el embarazo va a pelechar, como decimos, que va bien, entonces empezamos el medicamento ahí, pero se pudiera empezar desde la semana 8. La dosis de 150 miligramos en la noche. Otra pregunta muy buena, que si le debo solicitar factores angiogénicos a todas las pacientes con TAE. Desafortunadamente en nuestro medio todavía son escasos y costosos. Entonces yo creo que hay algunas indicaciones para que nos los autoricen. Yo creo que la principal es la señora que tengo dudas. O sea, la hipertensa crónica que no sé si está haciendo preeclampsia sobreagregada. Esa señora, por ejemplo, porque no le dice proteinúria inicial, etcétera, etcétera. Esas señoras, por ejemplo, sí justifica pedir factores angiogénicos para hacer el diagnóstico. Esa es principalmente pues como la indicación que yo le veo, o para diferenciar, sí, principalmente en nuestro medio. Obviamente los factores angiogénicos yo no lo mencioné, pero en señoras con valores por encima de 600 serían candidatas también a hacer factores angiogénicos cuando están entre las 32 y las 34 semanas. Y usted no sabe si espera hasta las 34, cuando tienen un índice pues de alto riesgo de complicaciones, de varias tablas que lo hacen. O unos factores por encima de 600 también justificaría desembarazar a las 32 y no esperar hasta las 34. Pero yo creo que la principal indicación de los factores es cuando tengo dudas, como en esta señora que estaban sospechando que las transaminasas estaban elevadas solo por colestasis, o en señoras con hipertensión gestacional que les dan muy difícil de manejar y uno no sabe si es por hipertensión crónica de difícil manejo o preeclampsia sobreagregada. Me parece a mí que en nuestros medios es como la principal indicación de hacerlo. En otros países sí se lo hacen casi cada 2 semanas. Bueno, discúlpenme por aquí. Bueno, aquí me hacen otra pregunta. Una paciente que le persiste la cefalea, si eso solo es criterio de cesárea. Es una pregunta difícil. Yo pensaría que esa señora, yo le continúo el magnesio. Recuerden, esa pregunta es muy importante, que caigan en cuenta. Si una señora yo le empieza con cefalea, yo le pongo sulfato de magnesio y esos premonitorios no mejoran en 6 a 8 horas, eso se considera que no se logró estabilizar y eso es indicación de terminar el embarazo. Yo no diría que por eso solo haya que hacer cesárea. Volvemos a lo mismo. Si usted considera que la niña está muy enferma, tiene un cuello desfavorable, usted considera que en un tiempo prudente no la va a desembarazar, pues toca hacer cesárea. Pero lo importante es que hay que desembarazarla. Si la niña no se mejora con el magnesio y la cefalea, hay que desembarazarla porque no se le controlaban los premonitorios y va a terminar en una eclampsia. Otra pregunta. Los criterios para iniciar ASA, que los repita. Vuelvo y les insisto. Hay los criterios iniciales o factores de riesgo pues que necesitan un solo factor. Son antecedente de preeclampsia, embarazo pasado. Segundo, ser hipertensa crónica. Tercero, ser diabética tipo 1 o tipo 2. Cuarto, embarazo gemelar. Quinto, enfermedad renal. Y sexto, enfermedad autoinmune, lupus y todo eso. Señores, con un solo criterio se les da la aspirina. Los criterios menores son sobrepeso, raza negra,
historia familiar, etcétera. Con 2 valores de esos, con 2, también es candidata pues, al uso de aspirina. Lo ideal sería hacerle una clasificación a la propia señora. Ya les dije cómo se hace, pidiendo esos exámenes. El problema de eso, el costo, se requiere un personal entrenado, pero si se puede, sería lo ideal hacer una evaluación propia a esa señora. Como les digo, eso lo hace el médico que hace la ecología del primer trimestre, o ustedes se pueden meter en internet a cualquiera de estas páginas de la Fetal Medicine Foundation y ustedes lo pueden hacer, que eso es pues gratis. Otra pregunta. Excelente pregunta. Si la señora solo presenta hiporreflexia, se le pide niveles de sulfato y se le suspende o se le deja. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eso depende de la velocidad de su laboratorio. Digamos que la señora está en paro respiratorio, obviamente está intoxicada. Si lo que tiene es solamente disminución de los reflejos osteotendinosos, puede ser que la señora ya aprendió que cuando ya pone el martillito saca un reflejo y no se permite pues, sacar el reflejo. ¿Qué le aconsejaría yo? Evalúe cómo está la orina. Si no está orinando bien, póngale a orinar, disminuya la dosis de magnesio y pida o suspéndalo si su laboratorio es muy demorado y pídale niveles. Y ya con los niveles toma la decisión de si lo continúa o lo reinicia. En general, lo que uno hace es pedir niveles. Esos niveles llegan relativamente rápido. Uno continúa con el magnesio vigilando, otros signos, respiratoria, etcétera, diuresis, y lo continúa. Si te cae difícil, es más bien que lo disminuyan y sigan evaluando mientras llegan los niveles de magnesio. Pero la respuesta aquí lo que quiero decirles es que se haga vigilancia clínica y en caso de sospecha de intoxicación, solicitan niveles de magnesio. Otra pregunta por acá. Bueno, esta pregunta es importante. Esta pregunta es importante. Es una señora con crisis hipertensiva. Yo le aplico el antihipertensivo y el magnesio. Entonces ella me dice, una vez la presión en meta, ¿le suspendo el magnesio? No. En general, lo que uno hace es que le deja ese magnesio unas 12 a 24 horas después de que se controló. O sea, la señora me dice, ya estoy sin dolor de cabeza. Uno generalmente le deja 6 a 12 horitas. Tampoco pues exageremos. Con 6 a 12 horas es suficiente si no presenta premonitorios. Ya les dijimos, si los premonitorios continúa el magnesio y la desembarazo. Pero en general lo que hacemos, uno muchas veces ve, señor, ¿usted cómo está? Estoy muy bien, se me quitó dolor de cabeza. Uno mira cuánto le falta el magnesio y le faltan 4 o 6 horas y le digo, pues acá eso lo suspendemos. Pero en general se deja el magnesio unas 4 o 6 horas más después de que mejoraban los síntomas. Bueno, esta otra pregunta que me dicen si la hipertensión asociada al embarazo se considera hasta las 6 semanas posparto. En general, la hipertensión gestacional es un diagnóstico retrospectivo. Si la señora 12 semanas posparto sigue hipertensa, era hipertensión crónica. O también puede ser que quedó hipertensa después de eso. Algunas señoras con preeclampsia van a hacer hipertensión crónica después del parto, o sea, van a quedar hipertensas. Y aquí es que es un tema muy largo y no les mencioné, les iba a decir, recuerden que en señoras con preeclampsia ya está demostrado que a futuro tiene un mayor riesgo cardiovascular, hipertensión, infartos, SB. Entonces es muy importante a estas señoras doctores que no las abandonen, expliquen el riesgo cardiovascular, meterlas en grupos de apoyo para bajar de peso, para vigilar la presión, para hacer ejercicio, etcétera, etcétera, porque esto sí se ha demostrado que impacta la vida futura de estas señoras. Entonces generalmente es 12 semanas, si a las 12 semanas sigue con hipertensión, se considera hipertensión crónica ya. Sí, doctor, aquí me preguntan que si no tengo otros medicamentos, ¿puedo usar clonidina o carvedilol? Sí, lo ideal son los medicamentos que están más mencionados en la literatura, pero insisto, si usted no tiene nada más y tiene solamente clonidina o carvedilol, pues DLS o metildopa, lo que tenga, pero idealmente se recomiendan pues los otros. Bueno, si la señora sigue hipertensa y tiene síntomas o tiene pues niveles altos de magnesio, lo que uno hace con esa señora, si requiere pues continuar el magnesio, es suspenderlo un tiempo y volverlo a iniciar, o sea, mantener los niveles terapéuticos. O sea, usted lo puede disminuir, recuerden muy importante la diuresis, evalúen que esté orinando bien. Si ella está orinando bien y los niveles están por encima de los esperados, ustedes suspenden el magnesio o lo bajan a la mitad y vuelven y evalúan esos niveles para mantener niveles terapéuticos. Eso es lo que se debe hacer. Dosis plenas de antihipertensivos, el manejo ambulatorio. Perdón, sí, la misma pregunta. Pues en general, ahí lo mencioné, la dosis máxima de nifedipina. En general, dosis plenas son 2 medicamentos a su dosis máxima,
que en metildopa son hasta 4 gramos al día, y nifedipina son hasta 120, 160 miligramos al día. Eso se consideraría dosis tope pues, de medicamentos. Muy raro que una hipertensa crónica requiera tanta medicación. En esos casos yo le pediría, por ejemplo, los factores de angiogénicos para mirar que no sea una preeclampsia sobreagregada y que no se me esté controlando. Si es una preeclampsia y no se controla con 2 medicamentos a dosis tope, es para terminar el embarazo. Estas son como las preguntas que veo en el chat. No sé si tengan alguna otra pregunta o si quieren ir a ver el partido o ya sigue la otra charla de los otros doctores. Ok, yo creo que eso es por hoy. De nuevo, pues muchas gracias por la asistencia. Me disculpan pues de nuevo pues las carreras de Que ver esta... el partido, no, siguen conmigo, ¿cómo así? Ah, qué pena, doctora, qué pena, qué pena. Siguen con la doctora Carolina. Excelente charla, no la vayan a perder. Así que los dejo y que tengan buenas noches. Hasta luego. Chao, Chao, profe. Hasta luego, doctor. Muchísimas gracias.